¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Edgar Gerardo Sainz, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, actualmente cursando la carrera de Ingeniería Industrial en modo semipresencial en el octavo semestre. Este video es para la materia Estadística Inferencial 2, pertenece a la unidad número 2, impartida por el profesor Juan Morales. ¿Sí? Vamos a dar inicio. El tema a tratar es análisis de varianza de un factor, el cual nos dice que los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, la distribución F no es simétrica, y número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Acá tenemos una imagen que nos dice que pues no es simétrica y que es sesgada a la derecha y que únicamente contiene valores no negativos. El método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales nos indica que la hipótesis nula plantea que una media muestral o más son iguales o deben ser iguales, y la hipótesis alternativa, plantea que una media muestral o más tienen que ser diferentes. Entonces, un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor que 0.05, no rechacen la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Aquí tenemos los requisitos para análisis de varianza, el cual nos dice: el número 1, las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. El número 3 nos dice: las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. La número 4 nos dice: las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. La número 5 nos dice: las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tenemos un ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choques de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G: una palmada en la espalda es igual a 4.1 G, desplomarse en una silla es igual a 10.1 G, y bajar un escalón es igual a 8.1 G. Aquí tenemos un ejercicio a resolver, el cual nos dice que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de a 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Este ejercicio lo vamos a resolver por medio del programa Minitab. Aquí ya lo tengo abierto yo, y como podemos observar, tenemos tres columnas, que es igual de la misma manera en la que la tenemos en nuestra diapositiva, que nos indica la gráfica, nos está indicando el tipo de auto en la parte vertical, y en la parte horizontal el número de auto, y cada uno de ellos pues con sus respectivas mediciones. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Les comentaba que ya tenemos los datos aquí capturados. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a dirigir a prueba de igualdad de varianzas.
Vamos a seleccionarla. Aquí previamente ya había entrado, por eso se automáticamente quedó guardado, pero vamos a seleccionar aquí. Los datos de respuesta están en una columna separada para cada nivel de factor. En la parte de aquí de respuestas vamos a seleccionar de nuestro lado izquierdo. Tenemos autos compactos, autos medianos y autos grandes. Vamos a seleccionarlos todos y aquí nos vamos a ir directamente a aceptar. No vamos a hacer ningún cambio y nos va a arrojar nuestro resumen graficado que nos dice prueba de igualdad de varianzas. Estamos seleccionando autos compactos, autos medianos y autos grandes. Bueno, pues aquí lo que nos interesa es pues encontrar nuestro valor P, ¿no? Que aquí nos está indicando que nuestro valor P es igual a 0.979 y prueba de Levin, el valor P igual a 0.808, ¿ok? Como podemos observar, pues en la gráfica visualmente se observa que pues que las medias no son iguales, son diferentes y vamos a revisar nuestro ejercicio, que es lo que nos está pidiendo para poder interpretar bien esta gráfica. Entonces nos dice el ejercicio que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces, nuestra hipótesis nula es automáticamente rechazada. La afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, ya que nuestro valor P sobrepasa el límite que es 0.05. Ok. Entonces vamos a interpretarlo con otro tipo de gráficas. Vamos a ir aquí a estadísticas, a ANOVA, y nos vamos a seleccionar aquí un solo factor. Vamos a seleccionar aquí los datos de respuesta. Están en una columna separada para cada nivel de factor. Y vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos y autos grandes aquí en respuestas. Nos vamos a ir aquí a opciones. Y aquí no vamos a modificar nada. Aquí en comparaciones. Vamos a seleccionar cada una de estas opciones. Normalmente no solamente se hace la prueba Turkey y no están seleccionadas todas estas. Yo las seleccioné porque, como les comentaba previamente, pues utilicé el programa para conocer un poquito más a fondo. Y pues vamos a seleccionar todas estas y los resultados también. La vamos a poner a aceptar. Vamos a seleccionar las gráficas. Y aquí solamente vamos a seleccionar la gráfica de residuos 3 en 1. Le vamos a dar a aceptar. En resultados lo vamos a dejar así como está. Y le vamos a dar aquí aceptar. Ok, aquí ya nos está arrojando diferentes tipos de gráficas, las cuales pues vamos a revisar a continuación. Y tenemos aquí la primera de ellas, que dice gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos y autos grandes, con un 95% de intervalo de confianza para la media. Pues aquí del lado izquierdo tenemos lo que son los datos, y en la parte de abajo pues tenemos la clasificación de las mismas, ¿no? Entonces pues visualmente podemos observar que pues que relativamente las medias son diferentes. Sí, hay una diferencia, hay un desfase entre cada una de ellas, e incluso en la intersección pues queda completamente desfasado, ¿no? Lo que quiere decir que corroboramos, que rechazamos la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. ¿Sí? Entonces vamos a revisar otra que dice simultáneas de HSO con un intervalo de confianza del 95%.
tenemos pues otra gráfica con una nota que dice: si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y volvemos a lo mismo. Visualmente podemos observar que pues existe un desfase entre las tres medias, y esto pues es debido a que pues no son iguales, y pues seguimos corroborando la información que ya habíamos visto en la gráfica anterior, que nos indica que rechazamos la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, ¿sí? Seguimos con la siguiente gráfica de Dunnett, la cual pues es una gráfica un poco más compacta, la cual nos está diciendo que nos muestra únicamente dos medias: autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos compactos, ¿no? Autos medianos, autos compactos, como podemos observar aquí en la gráfica, pues rebasa lo que es el intervalo de 0, y la de autos grandes versus autos compactos está en el lado positivo. De la misma forma se puede observar claramente pues un desfase entre ambas, ¿no? Y tenemos una nota aquí abajo que dice: si un intervalo no contiene 0, las medias correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Aquí tenemos la prueba de Fisher, la cual nos indica la diferencia de las medias para autos compactos, autos medianos y autos grandes. Entonces tenemos aquí graficadas las tres, lo cual nos indica de la misma forma que las tres medias son diferentes, lo cual corrobora el rechazo de la hipótesis nula. Y por último tenemos la prueba de Turkey, intervalos de confianza simultáneos con un 95%. Diferencia de las medias para autos compactos, autos medianos y autos grandes, ¿sí? Aquí tenemos autos medianos versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos. De la misma forma tenemos pues las tres medias graficadas de los números negativos hacia los números positivos. En esta gráfica podemos observar que pues las medias en esta prueba son mostradas la mayoría con números negativos. Sin embargo, pues visualmente podemos observar un desfase entre cada una de ellas, corroborando nuevamente la información y afirmando el rechazo de la hipótesis nula. Seguimos con el siguiente ejercicio, el cual se refiere a lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Él nos dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de coche. Se utilizan las unidades de medida HIC para las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica. Tenemos aquí los datos, el tipo de auto y el número de auto, compacto, mediano y grande. Tenemos aquí los datos. Vamos a abrirlos, vamos a ejecutarlos en el programa Minitab para dar inicio con la solución de este ejercicio.
aquí tenemos ya abierto el archivo en nuestro programa Minitab. Podemos observar que tenemos 3 columnas. Ya tenemos los datos capturados y vamos a dar inicio con este ejercicio. Nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA y nos vamos a ir aquí a prueba de igualdad de varianzas. Vamos a seleccionar los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Nos vamos a ir aquí a respuestas, vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos, autos grandes y nos vamos a ir directo aquí a aceptar. Entonces aquí ya nos arrojó nuestra gráfica. Aquí tenemos ya nuestra gráfica, la cual nos está indicando múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, la cual nos dice aquí que tenemos un valor P en comparaciones múltiples de 0.120 y de prueba de Levin de 0.173, lo cual nos indica que la hipótesis nula se rechaza debido a que las medias son diferentes entre sí, que visualmente pues se puede observar claramente que son diferentes, ¿sí? Y tenemos una nota aquí en la gráfica que nos dice: si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes, ¿sí? Nos vamos a ir ahora a revisar nuevamente estadísticas, ANOVA y un solo factor. Nos vamos a ir aquí a los datos de respuesta, están en una columna separada para cada nivel de factor. Nos vamos a ir aquí a respuestas, vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos, autos grandes. Nos vamos a ir aquí a opciones. No, aquí no vamos a seleccionar nada. En comparaciones vamos a seleccionar la prueba Turkey, la prueba Fisher, la prueba Donnet. Vamos a seleccionarlas todas. Vamos a ponerle aceptar. Vamos a seleccionar las gráficas. Aquí en gráficas únicamente vamos a seleccionar la 3 en 1. Vamos a poner aceptar. Vamos a irnos aquí a resultados. Aquí lo vamos a dejar igual y nos vamos a darle a aceptar. Bueno, aquí ya nos está arrojando nuestras gráficas. Vamos a revisar la primera, que nos indica la gráfica de intervalos de autos compactos, autos medianos y autos grandes, la cual nos dice que la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos y en donde podemos observar claramente que las medias no son iguales entre sí, lo cual nos indica que se rechaza la hipótesis nula que tenemos en nuestro problema, que nos indica que nos está pidiendo que pongamos a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y nos pregunta que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces, esta hipótesis nula la rechazamos automáticamente debido a que pues nuestras medias no son iguales y no hay suficiente evidencia para poderla poner a prueba como nos está pidiendo nuestro ejercicio. Vamos a seguir revisando las gráficas. En este caso la simultánea de HSU, que nos muestra de la misma manera pues gráficamente que las medias pues existe un desfase entre sí y que no, pues que las medias no son iguales, ¿verdad? Tenemos una nota aquí en esta gráfica que nos dice: si un intervalo tiene 0 como cuota, las medias correspondientes son significativamente diferentes, ¿sí? Nos vamos con la siguiente, la prueba de Donnet, que esta pues es una prueba un poquito más compacta,
como ya lo habíamos mencionado, que nos indica autos medianos versus autos compactos y autos grandes versus autos compactos. Aquí tenemos una similitud, sin embargo no son iguales. Existe un desfase mínimo en esta prueba, pero existe, ¿sí? Lo cual pues nos refiere a lo mismo, a rechazar la hipótesis nula. Tenemos la prueba de Fisher con un intervalo de confianza del 95%, que nos indica autos medianos versus autos compactos, autos grandes versus autos compactos y autos grandes versus autos medianos. Nos está arrojando tres barras. Entonces, igual de la misma manera, pues llegamos a la misma conclusión, que las medias pues son diferentes. Y por último, la prueba de Tukey. De la misma manera, pues la gráfica pues se muestra un tanto distinta, abarcando valores negativos y positivos. Sin embargo, pues el resultado es el mismo. Y tenemos una nota en esta prueba que nos dice: si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes, el cual es el caso. Entonces concluimos que rechazamos la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Y vamos con el siguiente tema, que es análisis de varianza de dos factores, el cual nos indica que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo de esto es que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Nos vamos aquí a la siguiente diapositiva y nos están indicando los requisitos. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza sumatoria al cuadrado o desviación estándar sumatoria. Número 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Número 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Número 5. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Y número 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Bueno, seguimos con el ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en prueba de choques de automóviles, el cual nos dice que utilicemos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero o nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande, y que utilicemos un nivel de significancia del 0.05 como lo hemos venido utilizando. Entonces vamos a utilizar el programa Meditab. Vamos a abrir este archivo donde ya tenemos todos los datos registrados. Y bueno, aquí nos vamos a ir aquí a estadísticas, nos vamos a ir aquí a ANOVA, vamos a seleccionar aquí estadísticas, vamos a seleccionar ANOVA y vamos a seleccionar análisis de medias. Aquí en la respuesta vamos a seleccionar desaceleración de pecho en gramos y como factor número 1 tipo de automóvil y como factor número 2 tamaño del automóvil.
Vamos a seleccionar aquí, le vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a arrojar este resumen con estas gráficas que nos indican normal de 2 factores de desaceleración del pecho en gramos con el nivel de significancia de 0.05 y el cual nos explica los efectos de la interacción. Y como podemos observar visualmente aquí, pues los datos que contiene cada uno de ellos se refieren al tamaño del automóvil, que es compacto, grande, mediano, compacto nacional, grande y mediano. El tipo de automóvil, que es extranjero, y tenemos aquí una serie de datos, intervalos que van desde 5 a 0 y a menos 5, a 4.29, a 0, a menos 4.29, y donde podemos observar que algunos se redireccionan hacia el lado negativo y unos con dirección hacia el lado positivo. Entonces también podemos observar que pues cada uno de ellos con distinta dirección, distintas agrupaciones, lo que se traduce posiblemente a que las medias sean diferentes, lo cual vamos a corroborar más adelante. De aquí debajo tenemos 2 gráficas más que nos dicen que los efectos principales para tipo de automóviles, y de la misma manera tenemos lo que es la media, que va de 44, 42 a 40, en lo que es el tipo de automóvil extranjero, y del lado nacional tenemos 43.943, 41.556, 39.168. Vemos que el tipo de automóvil extranjero, su media tiende a 44 y la media del automóvil nacional tiende a 39.168. En esta gráfica nos queda más claro que sí son diferentes. También tenemos de este lado la gráfica que nos dice que es el tamaño del automóvil, compacto, grande y mediano. Tenemos las medias que van desde 45, 40 a 35, de 45.70, 41.56 y 37.41. Podemos observar que cada una de ellas pues tiene una dirección diferente, una media distinta, a lo que se puede apreciar aquí visualmente. Vamos a seguir, vamos a ir aquí a estadísticas, ANOVA, y vamos a seleccionar ANOVA balanceado. Aquí en respuestas vamos a seleccionar desaceleración del pecho en gramos. Aquí en el modelo vamos a seleccionar el tipo de automóvil. Posteriormente vamos a seleccionar nuevamente vamos a seleccionar tamaño de automóvil, y como tercer factor, como tercer dato, vamos a volver a seleccionar tipo de automóvil. Solo que aquí después vamos a seleccionar el signo de multiplicación y vamos a volver a seleccionar el tamaño del automóvil. Aquí en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos a checar opciones. Bueno, eso va a ser todo lo que vamos a seleccionar y le vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos esta gráfica de residuos para desaceleración de pecho en gramos. Vamos a checar, vamos a interpretarlas cada una de ellas. Aquí tenemos de la gráfica de probabilidad normal, pues tenemos una distribución normal, tenemos datos agrupados, la mayoría con tendencia hacia el centro. Tenemos que la gráfica del lado vertical nos muestra el porcentaje, y del lado horizontal lo que es el residuo. Tenemos valores positivos y valores negativos, valores al centro con valor 0.
tenemos la gráfica de contra lo que son los ajustes, el valor ajustado, tenemos dispersión de los datos, tenemos un histograma que se refiere a la campana de Gauss, tenemos los datos bien centrados, tenemos una orden de observación de este lado y también podemos revisar lo que es los datos lo que son los datos del pergamino. Podemos checarlos aquí, que nos dice, nos da la información del factor, que nos dice que está el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil, tipo fijo, niveles 2 y 3, valores extranjero, nacional, compacto, grande y mediano. Tenemos lo que es el análisis de varianza de desaceleración del pecho en gramos. Nos está dando en la fuente tipo de automóvil, tamaño de automóvil y tipo del automóvil por tamaño de automóvil, que fue lo que seleccionamos nosotros para que nos diera estos resultados. Tenemos la prueba de Fisher aquí, que nos dice que el tipo de automóvil es igual a 5.44, el tamaño del automóvil a 3.58, el tipo del automóvil por el tamaño del automóvil de 0.34, y tenemos el valor que más nos interesa en este caso, que es el valor P. Podemos observar que en el tipo de automóvil, en la fuente de tipo automóvil, nos dice que el valor P es igual a 0.038, lo cual nos indica que estaríamos rechazando la hipótesis nula, debido a que el nivel de significancia, el valor P, es menor a 0.05, lo cual nos dice que debemos de rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, lo cual quiere decir pues que las medias son diferentes, lo cual quiere decir que lo cual dice nuestra hipótesis alterna, que las medias son diferentes. Estaríamos aceptando esa hipótesis. En el tamaño del automóvil tenemos el valor P, que es igual a 0.060, lo cual nos indica que estaríamos aceptando la hipótesis nula, que nos indica que más de una de las medias son iguales en este caso, ya que pues estuvimos observando e interpretando las gráficas y visualmente podíamos observar que realmente las medias son diferentes, ¿sí? Y en el tercer dato, que es el tipo de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil, nos dice que el nivel de el valor P es igual a 0.717, lo cual nos está indicando que rechazamos la hipótesis nula de que las medias del tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil son iguales, y aceptamos la hipótesis alterna, que nos indica que cada una de las medias son diferentes de las mismas, como pudimos estar observando en cada una de las gráficas que revisamos anteriormente, ¿no? Ok, entonces seguimos. Y aquí nos están diciendo ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes. Para pruebas de choque se utilizan las unidades de medida HIC, por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor
de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande, y utilice un nivel de significancia de 0.05. ok, vamos a abrir este archivo con nuestro programa en Minitab.